¿Están todos empezados? Estamos ahí. Ahí está la cámara. Genial. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si se escucha bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, los que están presenciales. ¿Se escucha bien? ¿Los que están virtuales? Bueno, fantástico. Continuamos con el ciclo de seminarios de investigación organizados por el Vicerrector de Investigación, dirigido principalmente, aunque no únicamente. De hecho, vamos a ver muchos investigadores que incluso está el anterior, lo acabo de ver entrar, el anterior Vicerrector de Investigación, que es investigador superior de Colegio de Matemática, etcétera, muchos inscritos. Los seminarios están prioritariamente dirigidos a quienes están en fase de formación doctoral, pero obviamente están todos los investigadores invitados. Y nada, es un gusto en esta oportunidad de este seminario presentar a Agustín Parise. Agustín es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es doctor por la Universidad de Buenos Aires, magíster por la Universidad de Luisiana, Estados Unidos, y creo que doctor también por la Universidad de Maastricht, donde Agustín además es actualmente profesor en la Facultad de Derecho de esa universidad, ¿no? Hoy Agustín nos va a compartir. Yo tuve la suerte de escuchar un seminario relativamente similar hace unos años atrás en la Facultad de Derecho, relativo a la redacción y sobre todo la publicación en revistas indexadas de trabajos de investigación. Y bueno, hoy la única particularidad que tiene para Agustín esta presentación, ¿qué tal? Es que hoy no son mayoritariamente o únicamente abogados el auditorio, sino que hay de todas las disciplinas de la universidad. Somos unos cuantos, hay unos 30 ya en la sala y acá una decena. Así que nada, Agustín, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Encantado de que estés presencial acá y que nada, podamos compartir todo lo que nos puedas enseñar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias también a Laura Salinas por la introducción y la introducción a este evento. Y muchas gracias también a María Maricuta por tener el vínculo con Juan. Juan recién decía la idea de aprender. Y avanzo ya diciendo que yo también vengo a aprender de otras disciplinas. Yo les voy a hablar mucho desde el derecho, como decía Juan, formaciones en derecho, y estoy muy interesado en otras disciplinas también. De ver de lenguaje, empírico también, y espero hoy también aprender con ustedes y que ustedes me interrumpan, porque también es la forma de aprender. Si no, siempre voy por un... Yo, obviamente, porque mi trabajo va a ser ese, yo voy a traer un mensaje, pero interrúmpanme y entre todos tratemos de aprender. Hay una hoja de ruta que está acá. Hay algunos que llegaron sin que no tienen una copia. A ver, bueno, tengo acá. En esa hoja de ruta ustedes pueden ver, estoy hablando también a la gente de la cámara, pueden ver que hay tres temas centrales del día. Por un lado vamos a hablar sobre ciclos de investigación en ciencias jurídicas, después cómo proyectar una investigación exitosa en el área, en la misma área, y después finalmente explorar foros de escritura académica. Vamos a hablar de eso como un laboratorio y después plataformas. Vamos a hacer por 1 hora y media, pero antes de continuar eso, miro a Juan por última vez para ver si eso es la real, 1 hora y media. Sí, 1 hora y cuarto, pero si nos extendemos 1 hora y media no hay problema. Vale. Gracias. Y yo lo que voy a hacer es voy a hablar durante ese tiempo y espero que ustedes me interrumpan como dije antes y voy adaptando la presentación a ese tiempo que tenemos. Entonces, le digo esto para que no guarden las preguntas para el final, porque yo lo voy a traer de otra forma en la que no va a haber un final con Q&A, sino que espero que lo vayan haciendo en la marcha. Esto también contarlo para la gente del Zoom, acá del otro lado. Abran el micrófono directamente, si esa es la práctica, si no, háganlo a través de un moderador, pero no se queden callados porque ustedes también son no solo parte, sino la mayor parte, son más de los que somos acá en la sala. Bueno, entonces, para empezar, voy a compartir la presentación y lo voy a pedir a Alex. Alejandro, veo que dice que voy a compartir la diapositiva. Ya tiene una consulta. Ay, perdón, Bueno, perdón, bueno, vengo del ICEF, un gusto.
Bueno, La secretaria académica me estaba consultando si había un enlace para que se pueda sumar, que ella recién terminó. Ahora se lo compartimos. Listo, gracias. vale, muchas gracias. Una Perdón. buena introducción, ¿no? No, porque estaba interesada, porque me dijo como que no le había llegado la info Dolores Vicente. Ah, sí, ahora se la mando. Te agradezco mucho, perdón. Bueno, no, por favor. Entonces, como ven ahí, el título de la presentación de hoy refleja la invitación que recibí. Quiero hablar de dos aspectos centrales. Uno es cómo avanzar con proyectos de investigación, o sea, la maestría académica, y después cómo tratar de ubicar el trabajo en una revista especializada. En diapositiva, por favor. Lo que ven acá, ahora en la misma diapositiva, es un punteo de 3 trabajos en los cuales, de mi autoría, en los cuales pueden encontrar algunos aspectos de los que hablo hoy. También me considero un blogger activo en el punto académico, porque para el tema de herramientas y habilidades de escritura me resulta muy útil hacer trabajos a través del blog. Tiene una diseminación muy rápida y muy masiva. Entonces también pueden citar mi nombre y algunas palabras claves, puede ser que aparezcan también blogs. En inglés hago blogging y estos son revistas científicas o capítulos en inglés. Que después, estos algunos ya los habéis circulado y otros después se pueden acercar. Mi correo está en la primera hoja, en la primera diapositiva también. Diapositiva, por favor. Acá está el punteo y más o menos voy a tratar de distribuir el tiempo en forma equitativa en las 3 partes. Yo los veo como una suerte de matryoshka o una muñeca rusa en el cual primero tenemos que hablar de psicoinvestigación para entender el producto. Después dentro de ese podemos ver cómo hacer ese producto exitoso, y qué exitoso refleja el impacto, o la valorización, o la difusión del tema. Eso es lo que entiendo exitoso. Y ahora les voy a afirmar por qué. Porque podemos tener algo fabuloso, pero si no lo de nadie, para el trabajo académico carece un poco de impacto, para no decir completo impacto. Entonces, exitoso lo veo en esa forma. No si es lindo o feo, sino el impacto y el alcance que pueda tener y cómo puede moldear. Y finalmente, la tercera parte es cómo encontrar un lugar para hacer esa diseminación. Esos son los 3 elementos del PIB. Diapositiva, por favor. Me parece que voy a probar de nuevo. Ahorita ya pasó, ahí lo puse a la presentación. Vamos a empezar con el ciclo de investigación, diapositiva, por favor. Y quiero empezar con unas reflexiones preliminares. Diapositiva. El primer punto es la idea de la claromancia. ¿Alguien sabe qué significa eso? Jugaban agua con palitos, ¿no? Sí, exactamente. Ahí se ve de otro. Ahí lo ven, buscando el agua con palito, la vertiente de la idea. Esto es algo, estas son citas de trabajo que yo hice en esta diapositiva que viene ahora, y en uno de esos trabajos, que era homenaje a Carlos Berzi. Yo lo había conocido a Carlos Berzi en un curso donde los dos éramos docentes, y yo había sido alumno de él en una comisión de Carlos Berzi. Era un civilista que falleció, había sido fiscal de Estado de la provincia, y es una de las personas más prolíficas que yo conocí en mi vida. Entonces un día me acerqué y le pregunté, doctor, ¿es verdad lo que le voy a preguntar ahora o es una leyenda urbana? Entonces después le hice la pregunta. Y la pregunta era, ¿es cierto que usted se va de vacaciones y después vuelve al estudio con servilletas de hotel escritas a mano y las deja y le pide a un asistente que por favor las tipee? Me dijo sí. Y le digo, pero ¿cómo puede ser eso? Y me dice, "Y porque uno nunca sabe dónde va a surgir la idea. Puedes estar jugando al pádel y te viene la idea. Entonces siempre un avión o un anotador o el teléfono pasó una nota, porque uno nunca sabe dónde puede surgir esa vertiente. Entonces digo, las ideas públicas suelen brotar como vertientes en diversos contextos, muchas veces lejos de la oficina o la biblioteca. La rediestría o la redundancia, es decir, debería encontrar vertientes, en nuestro caso de ideas jurídicas, sino de agua, debe practicarse en un comienzo en la universidad. Se debe explorar desarrollando técnicas. Y yo creo que este tipo de reuniones nos sirven a todos para estar atentos a esa vertiente. Y cuando surge, beneficiarse de ella. Diapositiva, por favor. La otra cita textual que quería acompañar. No, pero no.
Bravo. No hay pasador, sino para Con allá. con el mouse, digo, con No, esa es la compu que... A ver, ahí está, ahí está. Se activó. ¿Ese mouse es inalámbrico? Quizás podemos ganar un montón de palabras. No sé yo. Te ahorro un montón de energía, me parece. ¿No? Pero ahora, ¿qué pasa? De aprieto. Sí, buenísimo. Por esa forma, Para ir para atrás. para atrás, y si podés con el mouse, hacemos volver y yo después voy siempre para adelante. Claro. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahora adelante. Muchas gracias. Te secuestré el mouse. Para los que están en Zoom, hicimos una magia tecnológica en la cual podría tener el control de las diapositivas. El otro punto que quería señalar es el virtuosismo. Y ahí pongo el famoso virtuoso Niccolo Paganini, uno de los guionistas más famosos de la historia, que a los 14 años ya era más experto en la disciplina. Y lo traigo como un ejemplo para tratar de apuntar a ser virtuosos en la escritura académica. Y ahí digo, cuanto antes se comience a escribir, más herramientas se adquirirán. Se convertirá en un escritor, algo así como un virtuoso del violín. ¿Por qué digo esto? Porque hasta los virtuosos del violín practicaban. Todos practican. Y ejercitan, y descubren, y se mantienen al día en las nuevas tecnologías, nuevas herramientas, asisten a entrenamientos. Y cuanto antes empezamos, más posibilidades tenemos de desarrollar. En todas las disciplinas, no solo el derecho. Pero muchas veces nos olvidamos de esto. Pensamos que a veces no es un virtuosismo, sino un regalo de una iluminación que nos da un don. Está bueno tener, algunos tienen ese don, pero hasta los que tienen ese don lo tienen que poder explotar y desarrollar. No me quiero poner muy religioso, pero como la palabra de los talentos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Guardamos el talento o lo hacemos circular? Acá un poco lo mismo con la habilidad de escritura académica. Y otra cita que no tengo ahí, y que no la tengo ahí para que se acuerden de la historia, es, ¿se acuerdan que mucho pasaba en el siglo XIX, incluso en el XVIII, esos escritores de novelas terminaban y la quemaban en el fuego, y la miraban quemada, esos escritores románticos? ¿Qué? Por eso no hay diapositiva, para que siempre se acuerden. Nosotros escribimos, primero hacemos investigación y después las ponemos en papel o en un podcast o después en un formato para que nos lean. Y yo siempre lo repito. En inglés digo, we write to be read. Escribimos para que nos lean. No nos olvidemos eso, porque constantemente tenemos que tener presente nuestro público, nuestra audiencia, a quién le estamos hablando, en cualquiera de los formatos que hagamos. Pero hagámoslo porque queremos que nos lean. No por una cuestión de ego, sino de generosidad, de compartir, en este caso la ciencia jurídica, pero las otras ciencias que existen, que son infinitas, existan posibilidades de que ese conocimiento se extienda. Esas son las palabras preliminares que espero que le den el marco a esta reunión. Por un lado, estar atento para cuando surge una vertiente de potencial conocimiento, la otra, tratar de ser virtuosos en lo que hacemos, y la tercera, nunca olvidar que todo este trabajo que hacemos es para la comunidad. Puede ser inmediatamente la comunidad científica, pero en algunos trabajos inmediatamente va a ser también para la comunidad en general. En otros quizás hay etapas intermedias para que la comunidad en general vea ese impacto de lo que hacemos. Pasemos a la segunda parte de esta introducción, porque estoy hablando de la primera parte. Hablemos del ciclo de investigación. Y ahí, cuando hablamos de un ciclo de investigación, tenemos que tener presentes que hay movimiento en el ciclo de investigación. La investigación no es estática. Hay momentos donde nos quedamos quietos, pero son periodos muy, muy cortitos. Probablemente cuando estamos editando algo o cuando estamos procesando algo, pero constantemente hay movimiento. Y son etapas. Yo creo que son 4 etapas en el ciclo de investigación, ahora las vamos a ver en 2 minutos. Y en cada etapa hay un proceso, hay un trabajo que estamos haciendo. Y ahora en 2 minutos vamos a hablar de eso. Ese proceso que está dentro de una etapa, para avanzar y retroceder, requiere, adelante, por favor, disculpa, no, por favor, requiere de maduración
y evolución. Y eso son cosas que no pasan solas. No es que un día nos levantamos y nos sentimos más maduros o nos sentimos que hemos evolucionado. Si no hacemos nada, ninguna de esas dos cosas pasa. Y esas cosas tienen que pasar dentro del ciclo de investigación. Y otra cosa que nos tenemos que permitir, cuando empezamos a hacer un trabajo cuando nos estamos metiendo en un ciclo de investigación, es permitirnos reconocer que vamos a avanzar, pero también vamos a por momentos retroceder. Retroceder quizás, como decía un amigo cubano, Julio Romagnac, solo para buscar más impulso. Pero nos tenemos que permitir eso. A veces pensamos que esto es una cosa lineal en una sola dirección. Los que trabajan en ciencias duras lo tienen mucho más presente esto, ¿no? La prueba y el ensayo en el laboratorio, falló esta mezcla, falló esta otra mezcla, falló esta otra mezcla. Y un fuego que se apaga, el gas que no funciona, que se apaga hasta que de repente se produce, o como en la famosa película Casas de Fuego, o la sobre Mal de Chagas Massa. Le preguntan es sobre el mal de Chagas Massa, le preguntan cuando el médico Massa descubre, junto con Chagas de Brasil, el mal de Chagas, le preguntan en una conferencia de prensa, doctor, ¿cómo descubrió esto? Y él dijo, en base a la pulología. Y le preguntan, ¿y cómo es esa pulología, doctor? Es así, uno va al microscopio, pone el ojo en el microscopio y pone el pulo en la silla. Y se queda ahí hasta que pasa el clic. Y ahí lo identifica. Lo mismo nos pasa a nosotros. Tenemos que dedicarle el tiempo, avanzar, pero saber que vamos a tener que retroceder. Hay veces que esa muestra no es la buena y tenemos que volver a hacer. Sin embargo, este ciclo que yo no voy a hablar, creo yo, que se mueve en el sentido de las agujas de reloj. Ese es el ciclo de investigación y acá lo pueden visualizar. Empezamos con la etapa de investigación pura. De la etapa de investigación pura nos movemos hacia una etapa de redacción, en el cual sigue habiendo un elemento de investigación, pero ya empieza a primar el trabajo de redacción. De allí nos movemos a la etapa de razonamiento, porque claro, empezamos a poner ideas en escrito y después nos tenemos que asegurar que, como diríamos, tiene sentido lo que estoy diciendo. No es una falacia, no hay un error de fondo o de forma. Vamos viendo la línea argumental. Y de ahí seguimos y pasamos a la etapa de prueba dentro del ciclo de investigación. Y en esa etapa de prueba, lo que hacemos es compartir nuestros resultados con la comunidad científica primero para probarlo. Naturalmente lo vamos a probar antes con nuestro círculo, con nuestros contactos o incluso con los expertos si nos dan espacio. Esperemos que sí. Pero eventualmente, la última etapa de prueba es la comunidad científica. Y ahí puede haber una reacción y se arman esos famosos debates tan lindos como el de Cosio y Kelsen, donde las ideas interactúan, o otros Hart y Fuller, los famosos debates que se dan ya en esta etapa de prueba. Y de ahí nos puede pasar, estará todo bien, y volvamos a iniciar el ciclo. Y siempre nos movemos en este ciclo. Con etapas donde volvemos un poquito, pero para juntar fuerza. De eso les voy a hablar ahora en los próximos minutos. Vamos a empezar dentro de la etapa de investigación pura con el proceso de investigación. Que a mi entender es el primer proceso y el fundamental. La primera etapa y la fundamental. Cuanto más expertos somos en un área, esto se puede achicar un poquito, pero nunca puede desaparecer. Porque si no, no estamos ni madurando ni evolucionando. Estamos viendo en círculos estáticos con un trompo. En el proceso de investigación, en la etapa de investigación lo que vemos es un proceso de acopio de fuentes, de trabajar con las fuentes, las ideas, las doctrinas, preparándonos para después poder jugar con esas fuentes, con esas ideas. Y lo que tenemos que hacer es empezar a advertir cosas. El estado de la cuestión, qué cambios son necesarios, en derecho, pero también en cualquier otra disciplina. Ese es el primer ejercicio que hacemos. Empezamos a cuestionar nuestra idea dentro de la narrativa que existe. Y empezamos a trabajar con fuentes. Las empezamos a identificar. En el derecho, realmente hablamos de dos fuentes,
primarias y secundarias. La fuente secundaria es la que explica la fuente primaria, por ejemplo, una nota de doctrina, una monografía. La fuente primaria, en derecho, para los que no son derecho, típicamente hablamos de una ley, en este caso podemos hablar del Código Civil argentino, Código Civil y Comercial argentino, podemos hablar también de fuente primaria, una sentencia judicial. Incluso podemos hablar de que la fuente primaria sea un libro de doctrina que estudiamos, por ejemplo, no sé, las leyes de Platón. Y las estudiamos, y esa es nuestra fuente primaria, y vemos todos los autores que escriben sobre Platón y lo analizamos. Ese trabajo es el que empezamos a hacer en el proceso de investigación. Empezamos a juntar fuentes, las identificamos, las empezamos a seleccionar, trabajamos con las fuentes. Algunas van a ser relevantes, en nuestro entender, otras van a ser irrelevantes, y otras van a ser súper interesantes, pero no se van a relacionar con el tema. Entonces, cuando empezamos a visualizar los materiales, vemos que empezamos a tener una pila enorme de materiales que no son relevantes. Otra pila que al principio es chiquita, pero después se hace enorme, de que son cosas súper interesantes, porque cuanto más leemos del tema, más nos damos cuenta que hay cosas interesantes que crecen, pero afuera de otro proyecto. Y vamos a después tener una pila de fuentes que es la que realmente necesitamos, que va a ser naturalmente menor que las demás. Cuanto más expertos somos en el tema, más podemos disminuir la que no es relevante, más podemos estar ya familiarizados con las interesantes y no las tenemos que usar para ese caso, pero las de fuentes que nos sirven van a estar ahí. Y las vamos a empezar a vincular a esas fuentes con nuestra línea argumental. Lo que nosotros vamos a querer decir, porque tenemos esa pregunta ahí, que nos está, o ese problema nos está dando vueltas, encontramos las fuentes y las empezamos a vincular. Y empezamos a usar esas fuentes como base para nuestras premisas en nuestra línea argumental. Finalmente, las empezamos a aplicar a las fuentes. Lo mismo podemos pensar en las ciencias duras cuando estamos en el laboratorio y tenemos los distintos elementos de la tabla periódica, los empezamos a juntar de distintas formas y según cuando mezclamos nuestra línea, nuestro producto químico va a reaccionar o no. Lo mismo pasa en el derecho laboral. Cuando estamos en el proceso de investigación, estamos haciendo ese acopio, ya empezamos a hacer un esquema de nuestro proyecto. Lo empezamos a visualizar. Y ahí es donde la pregunta de investigación o la hipótesis, para otras disciplinas, el derecho es más común hablar de pregunta de investigación. En las últimas décadas antes se hablaba mucho de hipótesis, pero ahora se está hablando más de pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación la vamos a empezar a cuestionar, la vamos a empezar a definir y a hacer más angosta y por momentos más amplia en base a las fuentes que hemos encontrado. Ese es el proceso, a mi entender, el proceso de investigación, que es el puntapié inicial. A mi entender, no solo es el inicial, sino es el principal, porque a mi entender, el 60% del tiempo en un proyecto, si tenemos 10 semanas para hacerlo, que es muy poco, tenemos que entender que 6 de esas semanas tienen que ser esto. Porque si no le permitimos ese tiempo, no podemos hacer ninguna de las cosas que describí, y peor aún, lo que sigue en el ciclo es o ciencia ficción o simplemente la nada misma. Es decir, no tenemos nada o tenemos ficción, si no se relaciona con la realidad que es resultado de un proceso de investigación o un estado de cuestión. Entonces, después del proceso de investigación, pasamos al proceso de redacción. Visualicemos esto como o una pila de papel o un montón de carpetas en la computadora, todas con las distintas fuentes, ya seleccionadas, ya hechas un inventario o fichas, como se hacía antes, y ahí empezamos a poner por escrito nuestro trabajo. ¿Cómo sabemos cuándo empezar? ¿Alguna sugerencia? ¿Cuándo pasamos de una etapa a la otra, de un proceso al otro? ¿Cómo hacen ustedes en sus propias investigaciones? Cuando dicen, bueno, ya estoy para empezar a escribir. ¿Alguna persona que quiera? Resultados. Ya empiezas a tener resultados. Entonces después los querés escribir. ¿En qué área estás? Informática. Información. Claro. Cuando empiezan a dar los resultados. Sí. Entonces ahí decimos, ahora más resultados y empezar a escribir. Lo mismo dirías en la típica investigación de doctrina.
o lo que se llama en inglés, o trial research en derecho, porque también tenemos resultados en derecho cuando hacemos investigación empírica. Hacemos entrevistas o trabajamos con un dataset y ya empezamos a tener resultados. En la más tradicional de las aproximaciones jurídicas es la investigación sobre doctrina o fallos, empezamos a tener el material que necesitábamos. Pero ¿cómo sabemos que tenemos eso? ¿Qué regla de divulgar usan ustedes? Para decir, ahora paso a la otra etapa. Cuando están leyendo siempre lo mismo. Exactamente. En la maduración de los conceptos, cuando uno encuentra que los conceptos o los fundamentos han madurado, ahí empieza realmente a explorar. Cuando uno siente que es parte de ese métier, de ese discurso, ya sea como protagonista, porque estuvo escribiendo sobre el tema ya está, o porque lo entiende. Es como que uno siente que se puede sentar en una mesa y entender de qué están hablando. Eso no, tenemos que todos acordar que eso no pasa solo. Nunca va a pasar que vos hay gente charlando de un tema que vos no conocés, te sentás y arrancás algo que toques de oído. Entonces eso ya no es una investigación científica, sí, es una nota de divulgación. Pero si uno quiere estar rodeado y ser parte de ese discurso, tiene que hacer la investigación. O como dijo Mariano, uno empieza a moverse así, empieza a encontrar el mismo autor citado 20 veces, o la misma ley, sí, ya la ley, ya la tengo. Ah, sí, este es el fallo, mira, me vuelve a aparecer el mismo fallo. Cuando uno siente que está en círculos, después de haber hecho un trabajo detallado, o con esfuerzo, digamos, ya puede empezar a pasar el proceso de redacción. La técnica que uso yo, pero que no sé si es correcta y no siempre uso la misma, es cuando ese esquema que mencionabas en la etapa anterior, yo intento describir cuál es la idea de cada parte de ese esquema, escribirla incluso a mano, ¿no? En el cuaderno. Cuando soy capaz de tener claro qué quiero decir sobre cada parte de ese esquema, pero en un párrafo, pero no desarrollar el argumento en extenso. Cuando soy capaz de escribir eso, digo, bueno, ya ahora, después cuando lo escribo me pasa esto de que por ahí lo pongo a prueba y no funciona tan bien como en ese síntesis de un párrafo, digamos, ¿no? Cuando lo llevo lo desarrollo hasta el final del argumento, pero recién me siento que estoy en condiciones de ponerme a escribir y no, si no, me da la sensación de que es como esa reacción se vuelve muy oscilante, voy para un lado, después vuelvo porque no estoy convencido, voy para otro lado. Cuando ya por lo menos tengo claro que quiero decir esto, Sí. ahí recién me pongo sobre cada parte del esquema que me hice en la etapa anterior. Gracias, Juan. Sí, en la literatura también se refiere a ese proceso que vos describís o esa sensación como una visualización. También se habla de poder hacer el elevator pitch, ese que te dicen que estás en un ascensor con una persona y en lo que te dura un viaje al quinto piso, tenés que poder, en un ascensor muy lento, tenés que poder explicarle más o menos lo que querés hacer. Dicen que cuando uno visualiza o hace el elevator pitch para cada parte central del esquema, está listo para avanzar. O si no, cuando le podés contar si tu esposa, hijo, hermano, que sea, amigo, no es en tu área, y vos se lo podés explicar, y él dice, sí, creo que algo entendí. Ahí podés empezar a ponerlo por escrito. Porque de esa forma te ahorras lo que Juan decía, estar en una etapa muy temprana y estás oscilando mucho, y esa oscilación saca energía y tiempo. Y esas son todas las cosas que más tenemos que cuidar, porque cuando uno escribe y reescribe, está perdiendo tiempo. Siempre en cierto grado de escribir y reescribir, pero cuando es constante y en una etapa muy oscilante, ahí uno está perdiendo tiempo. Entonces, está bueno tener presente eso cuando lo ves, cuando lo visualizás, empezás a escribir. Y ahí tenés que reconocer que estás en un proceso de creación. Es uno de los momentos más lindos, saber que es tu proyecto que vos estás viviendo y que estás creando. Y estás tratando de construir un argumento que sea válido, esta es la idea del válido y del verdadero, ¿no? En lógica, ¿no? Esta premisa necesariamente me lleva a esta conclusión. Yo siempre hablo del ejemplo de la mesa. Cuando la mesa la patea o se va y se queda parada, ese argumento es sólido. Entonces es válido. ¿Y cómo testeamos la validez de un argumento? Cuando vemos las premisas. Adelante, por favor. No, por favor. Vemos las premisas. Y cuando las premisas nos dan apoyo, las premisas van a ser las referencias, ¿no? También, por ejemplo, cuando yo hago una declaración y en la nota del pie digo que esto se basa en la ley,
en lo que dice, por ejemplo, el Código Civil, va a ser una revista verdadera y válida si es que esa ley sigue siendo la ley en el momento, porque si no ya deja de cumplir ambos requisitos. Y eso es uno de los problemas que tenemos cuando uno trabaja en un área y se entera que, oh, este fallo, ya la Corte cambió y usa otro precedente, o, sí, este era el código hasta el año 2015, ¿el acuerdo 2015? Claro, uno en el área en la que uno está lo conoce mejor, pero a veces cuando uno se anima a ir a una jurisdicción más allá, a veces pasa que uno habla sobre una ley que en ese lugar, no, eso ya, aunque sigue estando ahí, ya, o la doctrina, o la jurisprudencia, la dejó un poco de lado. Pero bueno, visualicemos que estamos construyendo un argumento, y el argumento consiste de premisas que necesariamente nos llevan a la conclusión. ¿Cómo testeamos eso? A través de las referencias, como dije, y las referencias para ser el resultado del proceso de investigación de la etapa anterior. Cuando hacemos este proceso de redacción, también tenemos que tener muy presente que tenemos que alcanzar claridad y precisión. Y ahí es cuando entra especialmente el tema del lenguaje, cómo nos comunicamos, qué palabras usamos. Algunos en esta sala como mañana lo tengo presente. Porque no usamos palabras al azar. Cada palabra tiene un impacto en la investigación del proyecto. Y ahí empezamos a hacer, cuando redactamos también, un proceso de edición. Empezamos, a veces, en las oraciones mismas, pero después lo hacemos en los párrafos y también después lo hacemos en los capítulos o la sección. Y ahí en ese proceso de edición en progreso, empezamos a identificar problemas de fondo, de forma. Después al final va a haber una etapa de edición. Pero en la etapa de redacción nos tenemos que permitir ese espacio para hacer esas pequeñas y necesarias ediciones mientras avanzamos. Y al final, lo que vamos a hacer cuando completamos el proceso de redacción es estar listos para transmitir nuestros resultados. En el caso de informática, tenemos los resultados y cuando los ponemos en escrito, ahí lo podemos transmitir. Y tenemos que acordar que para que el argumento esté bien armado, el lector tiene que poder seguir y ser guiado a través de nuestra línea de argumentación que desarrollamos volviendo hacia atrás en base a la investigación que hemos hecho. Va a haber un momento en el que empezamos a escribir y nos damos cuenta que, mirá, me di cuenta que ahora me está faltando esto un poquito. Pero volvés un poquito para atrás, investigás un poco más y después volvés a escribir. Pero lo que no te puedes permitir es darte cuenta que te faltaba la mitad de la investigación. Porque ahí perdiste tiempo y... ¿Una consultita ahí? Sí, obvio. Sí, por favor. No sé quién había levantado. Sí, por favor. Me resulta familiar lo que estás comentando, a lo mejor también estoy en informática, por una investigación sistemática de una literatura que tengo que hacer por un trabajo particular. Encuentro mucha similitud, paralelismo con lo que tuve que hacer en particular, excepto por un tema que no fue mencionado y quería preguntarte si era relevante también. Y tiene que ver con la antigüedad de las, por ejemplo, en mi caso tuve que estudiar artículos relacionados con un tema que era el tema de distribución en particular, ¿no? Por un lado, están las fuentes de donde yo me nutro de esos artículos, por otro lado, la antigüedad del artículo. ¿El artículo tuyo o del No, artículo de los que tomás? artículos, no, las fuentes. Claro. Justamente, ¿qué puedes decir con respecto a la antigüedad de las fuentes? Sí, muchas gracias. Yo hago historia del derecho, entonces voy a hablar como que no hago historia del derecho. No, claro, porque dijiste que me conozco de historia del derecho, entonces mi respuesta, si fuera de la historia del derecho, va a ser una, pero la voy a dar en general. El derecho se presta mucha atención a la antigüedad de las fuentes y los que vemos en un tema actual. Es muy común cuando hacemos referato o trabajo de peer review, empezamos mirando la bibliografía. Sí, como se dice en inglés, este trabajo es dated, es antiguo, es viejo, está citando sentencias de hace 20 años cuando el tema es de hace 5 años. Entonces la primera pregunta es ¿por qué? Vas a tener un grupo de fuentes, digamos, viejas, probablemente citadas en algún lugar, para dar un contexto, un marco, pero después lo que tiene que primar es no solo la antigüedad de las fuentes, sino también la diversidad. Y cuando hablamos de diversidad es no solo de autor, de idioma, de formato, de dónde viene, porque claro, hay trabajos que se tratan de manera más rápida en una revista jurídica y otros citan una monografía. Si vos solo citas trabajos
de revista jurídica está yendo a un cierto nivel de profundidad, porque hay máximo de entre 8.000 y 10.000 palabras que una monografía no tiene. Entonces, en derecho también, como en el área tuya, estimo por lo que es tu comentario, también le prestamos mucha atención. Ok. Y te agradezco el punto, porque lo voy a agregar para... No, Agustín, me animo a agregar. Sí, por favor, agreguen todo, sí. Ustedes, no sé cómo será en otras disciplinas, ¿sí? Pero hay la temporalidad no impone necesariamente el valor o la validez de la fuente. Hay fuentes que son muy antiguas justamente porque tienen una vigencia a lo largo del tiempo y por eso se siguen citando, se siguen utilizando. En general se habla de clásicos en ese sentido. Es decir, este autor, por más que escribió hace 2000 años, lo que dijo hace 2000 años de alguna manera sigue vigente, digamos, ¿no? Y tiene una relevancia. Pero hay otras fuentes que su vigencia o relevancia se agota con el tiempo, digamos, ¿no? No sé si es una jurisprudencia, un comentario de una jurisprudencia y cambió, porque cambió la ley o lo que fuera, ya tiene poca relevancia. Ahora, si es sobre los principios fundantes en los que seguimos basándonos, entonces ahí esa fuente por ahí tiene relevancia a lo largo, y se sigue citando y se transforma en un clásico. No sé, como una definición de clásico, porque que alguna vez la escuché, que supera el test del tiempo, que es vigente a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, Sí, gracias Juan. Y para agregar lo que dice Juan, justo estaba la semana pasada hablando en Hungría en una charla de historia del derecho y uno de los oradores hablaba de el clásico que se transforma en un mito. Y en derecho tenemos muchos mitos. El mito, y yo le dije, yo no sé si hablaría de mito, yo hablaría del dogma. Hay autores que pasan a ser dogma, es un dogma, que se los venera. Y yo creo, agregando lo que dice Juan, que si bien existe el clásico o el dogma, también tenemos que permitirnos desafiar ese dogma. Que en algunas jurisdicciones se da poco. Hablo del caso de Italia. En Italia, el famoso caso de Rodolfo Sacco, que falleció en un par de años, que la autoridad del legal format murió Rodolfo y hubo gente que se consideraba, ¿y ahora cómo hacemos? Porque ahora, ¿quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a dar la luz? Y hay procesos que se tienen que ir dando de ir es parte del diálogo, cuestionar a la autoridad de una forma respetuosa. Entonces sí, estoy de acuerdo, suscribo a todo lo que dijo Juan. ¿Quieres seguir o... No, no. Sí, por favor. ¿Qué tal? Quería hacerte una consulta o un consejo. Mencionabas en la slide anterior el tema de las referencias. Sí. Particularmente me ha tocado lidiar un poquito con el tema sobre todo en la medida que uno va escribiendo y va insertando más citaciones, digamos, como que no sé si hay un proceso ordenado o algún sistema que ayuda a mantener eso como actualizado y que después permita, digamos, las citaciones tenerlas bien ordenadas, actualizadas. No sé si hay alguna buena práctica que esa línea, ¿no? El manejo de las citaciones en la medida que uno va incorporando y sobre todo porque es un documento dinámico, ¿no? No es que uno lo hace una sola vez y ya tiene todas las citaciones ordenadas, sino que a veces, uy, me olvidé este autor o nada, eso simplemente, sí, como mencionaba referencia, no sé si tenían algún consejo Sí. o alguna buena práctica del manejo de referencias. Bueno, gracias. Lo que yo siempre hago al final es, antes de, si hago trabajo en teoría de derecho, también, porque puede haber alguien que haya escrito sobre el tema que tengo que autorizar, y siempre antes de mandar un trabajo a publicación, chequeo todo. Para ver, lo más simple de chequear es una ley, entras en un sistema legislativo, por ejemplo, acá no sé, en el Ministerio de Economía, para que en colegio y te fijas si la ley fue reemplazada. Una sentencia, si hubo una sentencia que cambia el precedente, siempre lo chequeo. Ahora, ¿cómo organizarlo? Bueno, hay herramientas informáticas que nos ayudan. En derecho es muy común utilizar EndNote, y también se está usando mucho más ahora por la cuestión de las ciencias del trabajo empírico. Zotero, por ejemplo, se está usando mucho. Hay algunos que son gratuitos, otros que son pagos, que hay que pagar por usarlos, y se están usando mucho. Esto ya hace más de una década que existe, pero al principio había mucha reticencia, también porque esos sistemas, algunos de ellos no estaban pensados para derecho. Entonces éramos como que no sentíamos que nos entraba bien en el saco. Nos apretaba, entonces no lo usábamos. Pero ahora nos estamos dando cuenta
que por el volumen de información que hay ahí, es importante tener estas herramientas. Entonces, yo sugeriría ese tipo de herramientas. Si alguno conoce otras herramientas, naturalmente coméntelo. Ahora o en algún futuro. Bueno, entonces pasamos al proceso de razonamiento. Siempre vamos a estar pensando y razonando, pero es que tiene que ser un momento. El otro día le decía a Mariano que tuve la chance de participar por Zoom de un encuentro que había de doctorandos del Austral y se hablaba de un tiempo protegido para el doctorando. Y me parece que es fundamental. Pero diría que también es fundamental para todos. Y tiene que haber un tiempo protegido también para la etapa de razonamiento. No podemos decir, sí, mientras que lo que estaba haciendo la presentación lo fui pensando, lo fui escribiendo, lo fui pensando. No, no. Hiciste la meditación, pusiste las ideas en escrito. Bueno, ahora sentá y pensá si lo que estás haciendo es lo que vos querés. En algunas disciplinas es más natural, porque no podés avanzar o no podés compartir nada del resultado, salvo que tenga un sentido claro. Pero el derecho nos pasa mucho, como se dice, nos pasa mucho que a veces nos vamos, como decimos, un poco por la tangente, o la línea argumental empieza a oscilar, y ahí es cuando hay que apretar. Entonces, eso es lo bueno de tener procesadores de texto, que cortás y pegas un párrafo, que lo movés. Todo ese proceso de testeo, de razonamiento es clave. Lo que pensamos es que estamos analizando nuestra línea argumental. Estamos viendo a ver si lo que decimos se queda como esa mesa que le digo yo, parada sin caerse cuando se la testea. Y ese ejercicio de razonamiento nos va a ayudar a evitar falacias. Y en derecho está lleno, tenemos un montón de falacias cuando hacemos nuestro trabajo, que hacen que nuestro argumento efectivamente no sea un argumento, en la forma de lógica, ¿no? Que no sea un argumento. Eso también, ese proceso de procesamiento, nos hace entender o comprender lo que estamos haciendo. Y ahí el juego, la idea del abogado del diablo. Empezar a atacar nosotros mismos nuestra línea de argumentación. Nos tenemos que animar a eso. Porque muchas veces decimos, uy, yo en esto no me meto porque si abro acá, este paper no lo cierro más. Y bueno, si vos no te metés, se va a meter el árbitro, el que hace el relato, o se va a meter tu colega que va a decir, sí, muy bien trabajito. Gracias, no tengo comentarios para hacer. Esa sensación, bueno, nosotros nos tenemos que permitir, pero solo lo podemos permitir si tenemos el tiempo protegido para hacerlo. Y también, no solo vamos a analizar y comprender, sino que vamos a advertir el alcance de lo que estamos haciendo. Y ahí, típicamente, cuando empezamos a reformular la introducción, la conclusión, cambiamos el título del trabajo. Porque nos dimos cuenta que, y no, mi trabajo efectivamente tiene otro alcance. Lo que yo dije no se aplica a este título o a esta pregunta de investigación. No significa que lo voy a tirar toda la basura, pero lo voy a reestructurar teniendo presente que yo estoy tratando de construir un argumento que sea válido y verdadero. Y lo que empezamos a hacer es a reconocer limitaciones. Y empezamos a demarcar. Y eso se hace mucho en la introducción, pero también pasa mucho en la conclusión. Cuando decimos, este trabajo contesta esta pregunta. Para otras preguntas que puedan surgir como esta y esta, se abre la puerta para investigaciones futuras. Y ahí clavamos la bandera, como que nosotros después podremos, pero también invitamos a los demás, mira, ahora que hiciste este trabajo, si queremos podés seguir hacia este lado. Pero si no hacemos esta etapa, que requiere un proceso de razonamiento, nunca podemos delimitar bien nuestro trabajo. De vuelta, en otras áreas quizás es más fácil, porque claro, cuando uno quiere repetir un experimento en el laboratorio, no lo puede repetir porque no pasa. No se mezclan los elementos, el campo magnético no funciona, o no hay un vacío. Pero en nuestra área, a veces, cuando uno no hace este testeo, pasan cosas que en el laboratorio no pasarían. Entonces es ciencia ficción. Entonces nuestro artículo pasa a ser un trabajo de ficción. Está bueno que haya un trabajo de ficción, pero sigamos de ficción. Eso nos lleva a prácticamente completar el ciclo, pero el ciclo se completa con una etapa de prueba que implica un proceso de prueba en el que vamos a compartir, primero nosotros vamos a hacer el ejercicio de autorreflexión, y después vamos a buscar feedback en los expertos. Muchas veces podemos ir con las notas al pie de nuestros trabajos, identificar las autoridades que hemos citado
que van para un lado o para el otro, y compartimos las dos, a ver el que está a favor o en contra. Tenemos que perder el miedo de acercarnos a los expertos. Muchas veces pasa que es re triste, pero pasa muchas veces que uno está en el mismo edificio donde está el experto en el tema donde uno trabaja, o el referente, y especialmente la gente que está en los inicios de la carrera académica siente miedo de acercarse a esa persona. Y esa persona quizás ni sabe que está otra persona y se puede acercar. Hay dos funciones. Acá una, el que es más experto tiene que tener una actitud de abrirse y que la gente se le pueda acercar, porque si pasa caminando en el aire, sin pisar el piso, no se le va a acercar a nadie. Pero si el experto abre los brazos para compartir, y el que está iniciando, o el que está trabajando en un tema por primera vez, aunque tenga mucha experiencia, no se acerca, no pasa esa magia del diálogo. Entonces es importante que le perdamos ese miedo. Perder el miedo significa que también queremos diseminar el contenido y lo hacemos porque queremos, como dijimos, que nos lean, queremos ser parte de la comunidad académica, queremos participar de un diálogo. Ese testeo, esa etapa de prueba de los resultados también nos va a ayudar a repensar lo que escribimos. No significa que vamos a seguir cambiando todo lo del paper o lo de la monografía. No, esto fue un proceso, pero yo empiezo a pensar cómo seguir. Y puedo empezar a ver las fortalezas y las debilidades, y eso naturalmente me va a llevar a otro nuevo proyecto de investigación y el círculo va a comenzar. Y puede pasar que en esa madurez y evolución que yo hablaba antes, nos demos cuenta que lo que escribimos está mal. Mal cuando lo volvemos a leer, porque seguro que cuando lo hicimos, cuando empezamos, estaba mal. O no mal, pero lo haríamos distinto. Y ahí siempre traigo el ejemplo de Jack van der Linden, que era un amigo de Bélgica, falleció a una edad muy avanzada. Y Jack van der Linden fue uno de los que trabajó primero el tema del pluralismo jurídico. Y escribió un trabajo de investigación en una revista que fue durante décadas el trabajo del pluralismo jurídico. Y después él escribió un trabajo de investigación en el que refutaba a Jack van der Linden. Hay que tener mucho coraje. Pero él cuestionó a Jack van der Linden y volvió a hacer de vuelta la autoridad sobre el pluralismo jurídico. No solo un valiente, sino un genio, porque poder visualizar que tus ideas avanzan con modulación y evolución y hacerlo de una forma que la gente te pueda seguir, es difícil. Pero bueno, estos son, a mi entender, las cuatro etapas que implican, dentro de cada una, 4 procesos. Nos vamos a mover en este sentido, pero van a haber etapas donde nos movemos generalmente un poquito así, pero es raro pasar de acá a acá. Realmente pasamos de acá a acá. ¿Alguna reacción, algún comentario, alguna pregunta? Sí, por favor. ¿Pero es cíclico el proceso o puede haber de razonamiento volver a la redacción? Bueno, gracias. Es lo que estaba tratando de decir. Para mí se mueve en el sentido de la software del reloj. Y completan un ciclo. Pero hay etapas donde nos movemos un poquito para atrás. Estamos escribiendo y nos damos cuenta que nos faltó un poco de investigación. Lo que sería raro sería cuando estamos en la etapa de prueba, volvamos a la etapa de investigación. Eso sería raro. Es más natural que sigamos de vuelta y que pasemos a otro ciclo de investigación donde podemos revisitar, volver a visitar o poder funcionar este tema. Pero la respuesta es, a mi entender, es cíclico. A tu manera, ¿vos cómo lo ves? Sí, yo me di cuenta que cuando paso de la investigación a la redacción, encuentro cosas, voy encontrando algunos temas nuevos, por ahí puedo profundizar, y vuelvo al razonamiento, y después vuelvo a la redacción a veces. Sí. Pasa, y es natural. El tema es que uno después se tiene que preguntar, bueno, ¿hasta cuándo sigo con ese proceso? Y la otra pregunta es, ¿por qué me pasa? Me pasa porque quizás en la etapa de investigación no fui suficientemente profundo en la investigación. Quizás no. O será porque cuando empecé a escribir salió un fallo nuevo. Una decisión, bueno, naturalmente eso va a pasar. Pero si no, los pasos tienen que ser, a mi entender, para maximizar tiempo y energía, tienen que ser de uno al otro, no saltos importantes hacia atrás. Solo si es para atrás un salto importante, como dije antes, para buscar impulso. Si estoy acá y tengo que volver hacia atrás, es porque claramente hubo una etapa cuando empecé a testear el razonamiento, había algo que estaba mal y tuve que volver, y ahí vuelvo con todo y puedo saltar esa valla. Gracias. Sí, por favor.
¿En qué etapa del ciclo entraría en la definición de la metodología de investigación que vas a ocupar? ¿En cuál de esos sería? Cuando entras en la investigación en sí, el método, ¿no? Me refiero al método empírico, lo que sea, ¿no? Pero, Gracias. A mi entender, el método es algo que lo definimos o lo elegimos en base a la pregunta que tenemos. Tenemos una caja de herramientas con muchos métodos y tenemos una pregunta, un problema. Lo queremos solucionar, abrimos una caja de herramientas y vemos qué hacer. Eso pasa no en un solo momento, va pasando a medida que trabajamos, porque la pregunta de investigación se va modificando un poco. Lo que pasa es que si uno va a hacer, por ejemplo, trabajo empírico, claramente ahí va a tener que, si no la está haciendo trabajo empírico, va a tener que tener las herramientas cualitativas, cuantitativas, va a decir bien lo puede hacer. Pero es algo que es difícil decir claro, en un qué momento momento. específico. Digamos. Así como la pregunta nos acompaña, el método nos acompaña. Solo lo vamos a usar si la necesitamos. Y yo me permito experimentar. Lo que pasa es lo que decía antes. Y yo estoy acá. Y yo me propuse hacer trabajo empírico. Y no utilicé el método o las herramientas empíricas. Y bueno, la realidad que tengo que decidir. O pongo en suspenso el proyecto y lo vuelvo a empezar. O reformulo y digo, ya, yo iba a hacer algo empírico. Pero no lo hice. Entonces reformulo la pregunta de investigación y en vez de decir en qué medida a través de los ojos del niño vemos esta cosa, es qué nos dice el marco normativo sobre el derecho del niño. Una cosa es el derecho a través de los ojos del niño, que implica un trabajo empírico, que ya puede ser con el niño, o con el juez, o con el abogado defensor, o lo que dice la doctrina, lo que dice la jurisprudencia son los fallos, para los que no son de la área jurídica, y la doctrina es lo que dicen los docentes, los jueces, los profesores. Y, y después el derecho positivo, las reglas, los códigos, las leyes, los decretos, los decretos de urgencia. Agustín, ¿no te parece que en el paso de de estas subetapas puede haber un riesgo cuando la investigación se te agranda demasiado, que pasas a redactar porque decís, bueno, ya tengo demasiado, paso a redactar, pero capaz que estás una laguna redactando que no habías dedicado en la investigación? ¿Eso es por un problema de profundidad en la investigación? O puede ser que a lo que ves, interrumpas la investigación porque ya tenés demasiado material y entras a redactar y pasas al razonamiento? Gracias, Mariano. Yo eso, la respuesta que doy es que en el proceso de investigación, se vincula un poco con lo que dijo Juan, nosotros tenemos un esquema. No podemos salir de la etapa de investigación si no tenemos un esquema. Lo que pasa es que el esquema no es investigación, sino que es el resultado de investigación, pero tiene que estar ahí. Porque si no, ¿cómo sabemos? Si no nos pasa lo que vos decís. Yo salgo de la etapa de investigación, empiezo a escribir y me digo, bueno, pero con esto completo nada más el caso de Alemania y Francia. Y yo también quería poner Italia, entonces volver a buscar todo para Italia. Entonces es un poquito un diálogo entre el esquema, el problema, la pregunta de investigación y las vueltas que tengo. Y entre esas cosas, que las voy mezclando, llega un momento en el que digo, bueno, o ya lo visualicé para distintas partes, como dijo Juan, o ya me empiezo a mover en círculos con las distintas fuentes que encontré, y ahí paso a escribir. Si no hacemos eso, corremos el riesgo de lo que vos decís. Que en la práctica pasa muchas veces, porque a veces cuando empezamos a investigar encontramos una parte. Pero tenemos que tratar de reducir eso. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. No es que esto es algo completamente cíclico. Puede pasar que nos vamos un poco, pero si tenemos esto como una visualización, me parece que podemos reducir un poco la energía y el tiempo. Perdón, Agustín. Sí, Lo llevo lo llevo a la parte de tecnología claro. o ingeniería. Sí, buenísimo. Esto lo veo parecido a lo que es un proceso de mejora continua en, por ejemplo, la calidad o lo que fuera, la eficiencia y demás, donde vos ciclas permanentemente como para ir mejorando en cada paso. Pero el trabajo de investigación yo lo entiendo cuando vos llegas a un fin determinado que podría llegar a ser, en nuestro caso, la publicación de un paper para que forme parte de una fuente autorizada el día de mañana. ¿Dónde veo el fin acá? Porque yo veo cicla, pero no veo el fin. Sí, gracias. Eso, a mi entender, se relaciona un poco con el derecho es una ciencia social y que trata de acompañar a la sociedad. Si hacemos un trabajo de historia del derecho, o un trabajo específico de derecho comparado, o un trabajo empírico de una víctima específica de un delito,
ahí lo podemos acotar. Pero después naturalmente nos va a pasar con el derecho que vamos a tener que hacer otro paso. Porque no, Es como trabajos futuros y empezar a desarrollar ese trabajo futuro. claro, el último párrafo de la investigación que acabas de terminar va a decir áreas de investigación futura. Ah, bien. Y ahí, pero no significa que tu trabajo no es final para esa y después empezás otro ciclo. Bien. Pero nos pasa mucho en el derecho que vemos ese ciclo. Es muy raro juristas que trabajen un solo tema o una vez que escriben sobre este tema y nunca más. Nunca más. Es raro. Puede pasar que después lo vean desde otro ángulo o lo usen para otra cosa, pero que se quede así, presentado ahí, y se van a otro completamente distinto, es raro. No sé por qué. Puede ser una cuestión de tradición, de dinámica, de ego, qué sé yo, no sé. Puede ser cualquier cosa. Pero es raro, salvo que te sorprende una muerte rápida. Una persona que trabaja otra vez se murió, igual. Pero si no, y eso a veces en la historia del derecho lo vemos, me encontramos, pero ¿por qué nunca más publicó nada de este señor sobre este tema? Y se murió. Pero si no, generalmente se hace así. Pero es un buen punto para considerar Claro. cuándo. Bueno, sigamos. ¿Cuál es el resultado? El resultado es un poco, contestando a tu pregunta de ahí, es, vamos a reiniciar el ciclo, vamos a seguir desarrollando la ciencia jurídica y con un poco de suerte nos vamos a divertir. No nos olvidemos, porque también es parte de la vida, tenemos que divertir y para divertirnos tenemos que tener ciertas reglas, porque si no a veces te divertís y después te arrepentís de divertido, y que nos llevan a unos ciertos requisitos que tenemos que cumplir. Ser activos, ser diligentes, ser pacientes. Tenemos que tener, por eso yo hablaba de esto del tiempo protegido, que me decía María Otoya, lo estoy usando un montón. Siempre reconozco dónde lo tomé. Me parece genial. Tenemos que permitirnos esos tiempos protegidos y debemos ser abiertos, porque si no somos abiertos en el diálogo, pero también en nuestras ideas, no podemos reiniciar el ciclo. Y se puede ahí cortar el ciclo. Pasemos a la gestación. ¿Cómo vamos a gestar un proceso de investigación? Un ciclo de investigación. Bueno, ahí quería hablar de la idea de la curiosidad académica. Yo sé que ustedes están mirando el reloj y dicen, ¿cómo vamos a hacer para que en media hora entre todos? Y ya les anticipo. No basta. Habrá una segunda parte, pero me parece que es mucho más valioso que entremos en diálogo como está pasando. Así que por favor, no para llegar, no dejen de participar. Prefiero desde el principio decir no vamos a llegar y sigamos dialogando. Yo hablo de reglas de motivación cuando queremos gestar un ciclo de investigación. Entonces, ya sabemos lo que es el ciclo, ahora lo queremos activar. Y para activar el ciclo tenemos que tener algunas cuestiones que se relacionan con la curiosidad académica, que la tenemos que tener siempre. Desde el primer año de la carrera hasta el día que nos fuimos. Tiene que estar siempre. Y ahí hablo de reglas de motivación. Tenemos que explorar a nosotros mismos y a los demás, distintos lugares, mente y cuerpo, exponernos a otras ideas. Otra regla de motivación, tenemos que ser activos. Tenemos que ir a distintos espacios. Tenemos que tener visibilidad en los círculos en los que nos movemos, en las narrativas que trabajamos, en las líneas que trabajamos, no por una cuestión de ego, sino para dialogar. Porque es la única forma de saber lo que está pasando. Si uno no participa del discurso, vive en su mundo y no sabe realmente lo que está pasando. Y yo lo que hago es, yo tengo una bitácora donde anoto todos los servicios en los que voy. Y me sirve muchísimo, porque después si trabajo en una revista, tengo que buscar un árbitro, puedo fijarme si estoy trabajando en una línea de investigación, si estoy organizando una conferencia, si voy a hacer una estancia de investigación, digo, sí, me acuerdo que en esta universidad estaba tal colega, ¿quién era? Entonces pongo, está bien, lleva tiempo, pero es un lindo documento para tener y lo puedes empezar en cualquier momento. Yo les sugiero que lo arranquen después de esta charla. Porque si no suena como una referencia a mi la otra. Tercera regla de motivación, tenemos que ser investigadores globales. Y esto es más y más importante
en cualquier área en la que estamos trabajando. Ya no hay fronteras, no existe la posibilidad de que uno presente un trabajo y diga, sí, bueno, pero yo no había forma, me enteré de que en Sri Lanka tenía esto. Ah, si vos te movés en el círculo y todo, y Sri Lanka tiene una ley especial sobre el tema, y bueno, buscala porque Sri Lanka la va a tener o ellos en inglés o alguien que es experto en el tema, que lo está trabajando, lo va a traducir al inglés, o quizás en castellano o al francés, pero va a estar disponible, ya no existe más esa barrera. Y tenemos que darle la bienvenida también a la alteridad, que el término en inglés es otherness, que antes no hacía falta todo el nombre, pero ahora lo que está pasando es que como hay gente que no se habla del más y hay cosas que no ve, le hablamos de la necesidad de tener, estar abiertos al otro. Otra regla es, tenemos que ser agradecidos, y esto vincula principalmente con la idea de reciprocidad. Si yo a Juan le escribo cada 10 días, le pido un trabajo que le escribió y que me lo explique, y después se me mandan materiales, y después un día me escribe y me dice, che, Agustín, me enteré que un colega tuyo que está en tu oficina al lado está trabajando este tema. ¿Me pasás el email? Y yo le digo, no. No, pero paso la semana que viene porque ahora no te puedo contestar el email. Y es como que no avanza la cosa así. Si uno da, esperamos que el otro también. Tiene que ser recíproco. Si no, el egoísmo hace que nos movamos en comportamientos estancos y la rueda deja de girar. Otra regla es, tenemos que ser creativos, tenemos que construir nuestro propio camino, tenemos que hacer el término ese resilience, que está tan de moda en inglés, en castellano, resiliencia, en realidad yo la visualizo como, me caí, me paré y arranqué para el otro lado. O yo, para el chico jugaba al rugby, me caía, me paraba, pasaba la pelota y le llevaba a guardar para el otro lado. O un cambio de paso y salí corriendo para el otro lado, que quizás te ayuda a llegar al objetivo. Entonces, eso me parece que en este tipo de momentos es muy importante. Otra regla de motivación es que nos tenemos que permitir sorprender siempre. Con lo que escribimos, con lo que leemos, con lo que vemos, con lo que nos tenemos que permitir sorprender, porque si no, ese cuestionamiento que hace que el ciclo gire, se para. El estar abiertos a sorprendernos es como el aceite que le ponemos a la rueda. Siempre cuento la misma historia. Un gran amigo mío que ahora falleció, era el vicario general de la parroquia donde vivíamos en Baton Rouge. Y tuvimos la suerte de ir con él a una misa en Florencia, Uruguay. Bueno, nos encontramos, él después nos habíamos ido a Europa y él viajó con la comunidad a Italia a hacer una peregrinación y nos encontramos en Florencia y nos dijo algo que fue genial en la Biblia. Dijo, estamos en una capilla tremenda, tremenda. Y dijo, ahora, dentro de una semana, después de haber entrado en muchas iglesias, ustedes van a decir, ya, son todas iguales, son todas lindas. Y él dijo, lo que tienen que hacer es cuando salgan de esa iglesia, reseten la mente y vuelven a entrar a una iglesia y la van a volver a ver como algo muy especial. Y eso nos tenemos que permitir sorprender siempre. Cuanto más expertos somos en el tema, más nos tenemos que permitir sorprender. Porque si no, eventualmente podemos llegar a dejar de ser los expertos en el tema. Si queremos gestar esta idea, no solo tenemos que ser curiosos, si queremos gestar este proyecto, también nos tenemos que permitir problematizar la situación. Es decir, el problema, la pregunta de investigación. Tenemos que ver como un mosaico lo que estamos observando y ver que hay muchos elementos que forman ese problema. Los actores, los institutos, las situaciones, hay polinización cruzada de otras disciplinas. Esto quizás se ve mucho en el derecho ambiental. Sí, esto es un tema jurídico, pero claramente viene desde un tema del medio ambiente. Tenemos que ver los defectos de unas cosas que estamos visualizando, tenemos que ver las virtudes, porque también en las virtudes podemos encontrar una idea para iniciar el ciclo que gire. Tenemos que también ver qué es lo que se necesita cambiar. Cuando vemos un problema, bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que habría que cambiar? Y ahí empezamos a girar la rueda. Tenemos que identificar las lagunas. Claro, acá hay un vacío. En derecho es muy famoso hablar de las lagunas del derecho. Entonces, quizás tenemos que tratar de completar esa laguna para que el ciclo de investigación seguimos avanzando. Tenemos que dialogar. Si queremos que la rueda del ciclo de investigación gire, no solo tenemos que tener curiosidad, no solo tenemos que identificar problemas,
sino que también tenemos que entrar en diálogo, algo que ya dije, pero vuelvo a repetir. Es importante dialogar de una forma activa, en una conferencia, por ejemplo, siguiendo los blogs, las publicaciones, ver otras disciplinas, dialogar con otras disciplinas, pero también actualizarnos. Es algo que muchas veces nos cuesta. Cuanto más expertos somos en un tema, más decimos, pero necesito, y sí, necesito. No solo leer, sino releer. ¿Cuántas veces pasa que uno trabaja? Hablábamos de los clásicos, que decía Juan. ¿Cuántas veces pasa que... ¿Y hace cuánto que no lees el clásico? No, bueno, lo leí una vez en primera y y bueno, no sé, bastante, ¿no? O el famoso caso no sé quién hizo un estudio empírico de que Maquiavelo, El Príncipe, es uno de los trabajos más citados, pero menos leídos del principio a fin. Porque le han hecho preguntas a otra gente, y ¿qué pasa en este capítulo? Ah, no sé, yo tengo este capítulo del Príncipe. Permitirnos volver, en las otras disciplinas también pasa. Teorías que abrieron un montón de caminos en ciencias duras, y después, o en informática, y sí, es el clásico, pero yo no volví. Bueno, permitámonos, si queremos un diálogo sincero, también tenemos un diálogo sincero con nuestro conocimiento prévio. Y después la idea de ir más allá del derecho, un poco Ignacio Fubinski, que era un profesor, director del departamento de publicaciones de la UBA, fundador de la revista Elección Incensario, de manera fue uno de los editores, él decía, cuanto más quieras saber de derecho, más lee que no sea derecho. Eso es una contradicción. Pasa que él asumía que el derecho básico de la universidad lo leemos todos, pero leer más allá del derecho nos va a ayudar a testear ese conocimiento del derecho en el mundo real, en otras disciplinas. Entonces, para que inicie a girar, curiosidad, diálogo, problematizar. Y eso nos lleva después a la idea de desarrollar esa línea de investigación. Es decir, materializar ese círculo del que estamos hablando. ¿Cómo lo hacemos? Y estamos en el punto D. Es ser conscientes de que es un proceso, una palabra que usé varias veces, evolución. En este caso no lo uso con maduración, pero va mucho de la mano. Maduración y evolución. Tenemos que entrar en una espiral ascendente de conocimiento. Si hacemos todo lo anterior, o parte de lo anterior al menos, en algún momento vamos a sentir, no importa qué disciplina, estamos en una espiral. Es como cuando uno está trabajando en tesis doctoral y dice, ahora estoy como que siento que estoy avanzando. Siento que estoy metido en algunos capítulos. Se está materializando, pero de vuelta. A veces apaga. Cuando dejamos de tener en la tesis doctoral el tiempo protegido y cuando empezamos a dejar de tener la curiosidad, el diálogo, dejar de ver el problema o la hipótesis, eso nos aleja de esa espiral. Entonces, cuando está en la espiral, girando, manténganla, protéjanla y hay formas de protegerla. Una es la humildad. En serio, la humildad es muy importante para mantener esa espiral. A veces cuando empezamos a tener la espiral nos alejamos y nos recluimos en un espacio para que no pase nada. Que no la toquen, porque si no, deja de girar. Al contrario, es como la vela, ¿no? Protejamos la vela cuando la ponemos en la ventana, que no se apague. Y ahí hacemos escuchar a los demás, eliminar el miedo y la inseguridad, cuestionar esos dogmas incuestionables, seguir teniendo respeto y curiosidad, estar abiertos, aceptar cambios mayores o menores. Muchas veces para que no deje de estar en la espiral, como dije, no lo toques. Y una vez hay que lograrlo porque si no la energía kinética, que es que se llama así en castellano, cinética, deja que cinética se elimine. Y tenemos que interactuar. Cuanto más queremos que gire y está girando, más tenemos que interactuar, más tenemos que hacer para que siga girando. También tenemos que animarnos a reiniciar el diálogo. Un diálogo que quizás habíamos dejado de tener, tenemos que mantenerlo, tenemos que reiniciarlo. Y también tenemos que poder lidiar con el rechazo. En algunas disciplinas es mucho más fácil lidiar con el rechazo. Estoy pensando en los que trabajan en el área de la economía, que mandan a las revistas jurídicas y te dicen, hace 4 años que tengo un paper en este review, y ya me llegaron 6 peer review negativos, pero me dijeron que vuelvo a mandar, y estamos con el coautor, son 11 coautores, estamos con el coautor. En derecho, generalmente es más rápido. Estamos hablando de un proceso menor a 1 año, esto lo aclaro para los que no son de derecho. Realmente dentro del año, o el proyecto no avanzó,
o va a salir publicado. Pero en otras disciplinas como la economía, estamos hablando de proyectos que hasta uno se cuestiona, pero no está perdiendo vigencia. No, te dicen, no, porque el Pierre Review me dijo que le cambio esto y volvemos a todo. Tenemos que poder lidiar con el rechazo. Tenemos que saber que no todo es negativo en un proceso de evolución que hay cosas que van a... Si es todo negativo, bueno, será que no mencionó positivo, pero hay cosas positivas, tenemos que reconocer eso. Tenemos que aceptar una decepción inicial, después, salvo que seamos inconscientes, pero generalmente cuando somos conscientes hay una etapa de decepción. Después, trabajar con la devolución o el feedback y tratar de mejorar. Y ante todo, de vuelta, no tomar miedo, porque el miedo petrifica y si teníamos una espiral que avanzaba, se queda aquí. Muchas veces pasa que uno dice, no, yo no voy a mandar este capítulo porque si mi supervisor me dice que está mal, no va más ganar la vida. Y eso no tiene que ser así, al contrario, cuando uno termina una etapa, pasa a la otra, pasa el capítulo, el supervisor lo lee y sigue trabajando y efectivamente ya tiene 12 finales. Avanza. Ahora, rápidamente voy a hablar la segunda parte, que es proyectando una investigación exitosa. Y esto va a ser un poco más rápido, no por una cuestión de tiempo, sino porque son menos temas. La otra iban a ser al mismo tiempo, pero con interacciones fue bueno. Esta en teoría son menos temas. Tenemos que reconocer que cuando vamos a hacer, o sea, primero era el ciclo de investigación, ¿no? Pero ven ahí, la primera parte, ciclo de investigación, con las 4 partes, reflexión preliminar, proceso, gestación y desarrollo. Ahora, una vez que el ciclo lo hemos visualizado, podemos ver cómo hacemos que ese ciclo sea exitoso. Y hay algunas recomendaciones que yo les puedo compartir para tratar de que sea exitoso. No significa que está garantizado, pero podría hacer que... Uno es la idea de quiénes son los protagonistas. Uno dice, ¿cómo protagonistas? Si es un ciclo de investigación mío. No, sí, es tuyo. Mariano es tu tesis doctoral. Mariano está trabajando en tu tesis doctoral. Es de él y va a ser después de toda la comunidad. Pero no está solo. O al menos no tendría que estar solo. O tendría que ser como dijo esa reina de Holanda una vez, que dijo, sola pero no solitaria. Estoy sola, porque ella estaba literalmente sola, la habían aislado. Pero no me siento sola. Estoy solo pero no solitaria. Incluso Don Quijote tenía a Sancho Panza. Uno visualiza enseguida a Quijote y dice, sí, él iba solo contra los molinos de viento, pero tenía a Sancho Panza. Entonces, todos los que estamos en un ciclo de investigación tenemos un equipo. Tenemos que acercarnos a esos equipos, porque primero porque nos ayuda a evitar la soledad. Hubo un historiador del derecho italiano que escribió un libro que se llama La soledad del historiador del derecho. Durísimo. Está en acceso abierto. Es la soledad del derecho. Ahora se tiene unos 10 años. No, otra vez, creo que es Pío Carol, que es la soledad del historiador del derecho. Duro. Pero el mensaje de fondo es no estamos solos. Es tipo un grupo de autoayuda que no es todo de demás. Tenemos que también, ese trabajo en equipo también nos ayuda a tener nuevas perspectivas. Muchas veces nos pasa que por estar aislados perdemos perspectiva. Y cuando estamos perdiendo perspectiva, en vez de aislarnos más, tenemos que dar la vuelta y activar más aún. ¿Cómo hacemos eso? Asistiendo a talleres y ciclos de conferencias. No solo porque podemos compartir nuestras ideas cuando hay una parte de diálogo, sino también porque podemos escuchar las ideas de los demás y de alguna forma más pasiva, incluso dialogar. Y también ir a ese ciclo de conferencias nos puede ayudar a mover las velas de nuestro barco en un momento oportuno para no pegar cuando un fiordo. ¿Quiénes son los miembros del equipo? Esto me parece que es muy importante en derecho, pero también en otras disciplinas. Los colegas. Ellos que están en una situación similar. Es decir, si estás trabajando en una tesis doctoral, tu colega que está trabajando en otra tesis doctoral. Los mentores, que son aquellos que nos pueden dar orientación. Y no significa que sea tu director de tesis, sino cualquier persona que esté en condiciones de darte una orientación y tenés que estar abierto a percibir eso. El personal de apoyo es una fea la palabra personal de apoyo, es como una mesita de luz que te apoyas. Yo estoy buscando un término que sea más lindo, pero es el que se usa en la literatura. O support staff o personal de apoyo, es decir, los bibliotecarios, cuando no son bibliotecarios, estás investigando y vas a la biblioteca, bibliotecario, o el técnico que prepara el laboratorio para que uno lo pueda usar, o el archivista, o la persona que te ayuda a desgrabar la entrevista,
revisa lo que ya hiciste con una base de datos. Los expertos, que no son los que te dan la guía, pero son los que vos podés recurrir más allá de que no te estén guiando. Que ahí le podés mandar un email. Tengo la ventaja que hoy en día hay dos cosas. Una se llama ego y la otra que se llama email. Con el email vos ponés el nombre de la persona y si está viva, en internet encontrás el email de la persona, no importa qué hora del mundo esté. Y la otra es que tiene ego. Entonces vos le escribís a la persona y le decís, mira, vos sos el experto en ese tema. Yo estoy trabajando en esto. ¿Me das una mano? Y en ese momento el ego entra y la persona te va a contestar. O te reenvía un trabajo o te contesta. Pero hay que aprovechar a los expertos que están accesibles. Antes uno no sabía dónde estaban. Eran como un mito. Los discípulos. Y los discípulos no necesariamente significa alguien, no estoy hablando de jerarquía, sino estoy hablando de alguien que va a pasar por lo que vos ya pasaste. Ese también es parte del equipo. Porque esa persona que va a pasar por donde vos pasaste se va a beneficiar de lo que vos le digas, pero también va a tener su propio recorrido. Y si vos estás en diálogo con él, esa persona que pasa por ese lugar, te va a decir, mira, yo pasé por este camino también, pero yo hice esto distinto. ¿Qué te parece? Ese diálogo es muy valioso. Y después nunca nos olvidemos de los amigos y los familiares, que son los que muchas veces nos salvan de ese monólogo que tenemos a veces, que nos hacen entrar un poco más en la cordura o el contexto y la aplicabilidad de la locura que estamos haciendo. Agustín, Sí. dos cositas. Una, solo me hizo acordar que una vez presentaron un estudio de cuál era la principal causa de fracaso en la realización de tesis doctorales y demás en el mundo de la investigación. Y decían que era la falta de comunidad académica. O sea que me parece que esto pega. Y lo otro, sí, comentarte, porque tengo otra actividad, así que tenemos que terminar y media para la tarde. Sí. Vamos a terminar. Gracias. Gracias por la comunidad y lo del tiempo. Ahí digo activo y pasivo significa que de vuelta la idea. Y yo pido ayuda, o me piden ayuda, que sea de vuelta. Ahí hablo un poco de los mentores, pero esto lo podemos pasar porque quiero terminar esta parte 2. Y la idea es que nosotros vamos a elaborar un producto, algo que vamos a compartir con la comunidad, lo vamos a tratar de presentar de una forma organizada, fluida, y vamos a tratar de contar una historia que la gente pueda seguir, no importa de qué disciplina sea. No importa de qué disciplina seas, la línea argumental, los puntos claves la tienen que poder entender. Por eso es que el equipo es tan importante que uno lo puede compartir con nosotros. Hay algunos aspectos básicos que no solo el derecho, sino en otras disciplinas tenemos que contemplar. Uno es la dirección. En cualquier proyecto que estemos, tiene que haber una dirección, un camino. Se le puede dar una pauta editorial, una convocatoria, una instrucción de un docente o una directiva de un supervisor de tesis. Tiene que haber una dirección. No significa que la tengamos que seguir a ciegas. La podemos gestionar, pero tenemos que reconocer que tiene que haber una dirección. Y si no la hay, la podemos pedir. Tenemos que también manejar el tiempo. Yo le decía que el 60% del tiempo tiene que ser la primera etapa del ciclo. Generalmente se habla del 60% del tiempo de investigación, 30% redacción y 10% de edición final. Eso más o menos es como se visualiza. Cuanto uno más maneja el tema, puede achicar de un lado o del otro. Si uno escribe muy bien, puede achicar de un lado, pero no puede eliminar completamente la edición. Tenemos que ser muy organizados. Eso muchas veces es algo básico que olvidamos. Y porque estamos apurados, dejamos un poquito de descuidado con la organización. Bueno, después lo vamos a pagar más tarde. Tenemos que usar el sistema de referencias, que es uno de los puntos que nos hablaba el colega, y yo sugiero desde el principio, aunque sea una referencia incompleta, ponéis Viteta 2010, 2010, página 2, y después me fijo cuál era de Viteta 2010. Pero vamos haciendo inmediatamente control, alt, F, y aparece el footnote, no repito. Y después recordemos también otro aspecto básico, es la edición. Si no tenemos claro, como dije hace unos minutos, podés tener una idea bárbara, pero si la idea no cruza y llega al receptor, no tenemos investigación. Esos son los aspectos básicos. Y el otro tema es lo que yo llamo los 13 pasos, que esto es más que nada para cuando uno está empezando y no sabe por dónde empezar. Bueno, este es un trabajo que está disponible en internet, donde hablo que primero hablas de una propuesta de investigación y después vas pasando, es el acceso abierto si lo pueden encontrar fácil, vas pasando por etapas que van desde acopiar la literatura,
o las fuentes, separarlas, como les expliqué hace un rato, después pasar al tema del esquema, después hacer esa vuelta hacia atrás, porque es cíclico, pero no tanto, uno vuelve a la investigación adicional, después empieza a escribir, después pasa a la edición, después el borrador de listón azul significa que uno lo comparte, esto de la idea del cordón bleu, dice la alta cocina francesa, uno lo comparte, el plato listo para probar, lo degustan y te dan una devolución y después lo incorporas a la devolución y estás listo para el salto. Esto es una aproximación, hay un montón de aproximaciones distintas y estas también se pueden usar en distintas disciplinas. Con eso termino la segunda parte, nos quedan solo 5 minutos, no les voy a presentar esto, pero les voy a decir de qué se trataba, porque ahí ustedes ven que hablo de laboratorio y plataforma. El laboratorio es básicamente el lugar donde podemos compartir nuestros resultados. Ya puede ser en congresos, puede ser en revistas jurídicas, puede ser en concursos académicos, que acá me refiero a una convocatoria, que se hace un premio al mejor ensayo en cierto tema. Mandemos los trabajos ahí. Es una forma fácil de que los expertos nos lean. Están obligados a leer los trabajos que se presentan y generalmente los tribunales de esos premios son fijos de este tema. Entonces, te ganás el jackpot porque te lee el que es experto. Los congresos, los concursos, las revistas, y acá les iba a hablar de distintas revistas, y ahí pasaban las plataformas, empezaron con Barack Obama, porque acá les hablaba de distintos tipos de revistas jurídicas, para empezar otra disciplina que no es tan interesante, es algo que quieran saber que existe, hay un montón de revistas jurídicas en distintas jurisdicciones del mundo, y generalmente se dividen en 3 grupos, las que son dirigidas por alumnos, en el caso de Argentina, está Licencia de Ensayos y la Universidad Ford también le va a dictar algunos, ¿es correcto? No, lamentablemente no. Tiene Vitela y Vitela, sí. Sí. Pero bueno, son pocas las revistas, ojalá Ojalá tampoco tenga una, amigo vacía todo el mundo, hagan una revista que está muy buena porque es una linda plataforma y un lindo laboratorio para que los alumnos aprendan. Después están las revistas de pares, Oceanografía también, pero digamos, son también las que tienen un referato, donde son expertos. Eso sí tenemos. Esas sí tienen y es muy buena, esa la conozco. Y después están las revistas híbridas, pero las revistas híbridas íbamos a mostrar una con la que trabajamos con Mariano, que es la revista Journal of Civil Studies, que me parecía el nombre de la diapositiva, por eso la coloco. Pero bueno, por eso terminaba. Les quería contar que existen esas revistas y que si alguno está interesado en publicar en esas revistas, puede contactarme. Y yo encantado les voy a dialogar con ustedes. Y es el tema que habíamos presentado en una charla que no sé si fue grabada, No. que le habíamos presentado, que es la que mencionó Juan al principio. Por eso termino, lamento que no pude ir en detalle en esta última parte, pero sepan que estoy más feliz de poder hablar con ustedes. A ver si aparece Mariano ahí. Ahí está, ahí está. Ahí va. Bueno, muchas gracias a los que sumaron por Zoom y a todos los que están ahí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la presentación. Solo comentarles que hay, bueno, después lo vamos a mandar por mail, pero hay un próximo encuentro 21 de agosto, así como presentamos redacción y publicación académica más de las ciencias sociales, vamos a hacer algo similar, con un título relativamente similar, las ciencias naturales, de una profesora de neurociencias y de la Universidad de Tomás Lucía Alba, así que bueno, ya lo convocaremos nuevamente a otro seminario para el 21 de agosto. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los que están online también, muchísimas gracias y especialmente muchísimas No, por favor, digamos en contacto. gracias. Gracias.